Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía. Somos 16, unidos por la descentralización. Algún festival que he participado, que hay uno que no he participado demasiado tampoco, pero hay uno que me gustó mucho por su familiaridad, porque era todo como precario pero bien hecho y muy cálido, que es el Arica Nativa, Festival de Cine, que fui con la película Pérez, que fue una producción mía y dirigida por Álvaro, mi marido, y fue muy bonito haber ido. Me acuerdo haberlo disfrutado mucho y sentir sobre todo esa cosa como familiar. Y me gusta mucho tu pregunta porque a mí también me mueve bastante la descentralización como productora, como gestora cultural. Y también, no te puedo adelantar mucho, pero también estoy en un proyecto para que ojalá en un año más te nombren un festival nuevo de teatro que pueda ocurrir. Estamos trabajando para que ocurra. ¿Tú conoces a algún actor, alguna actriz que viva en regiones? ¿Estás consciente o sabes cómo es la vida de un actor en regiones? Conozco actores que quizás son de Santiago o que no han sido de Santiago, pero que estudiaron en Santiago y se han ido a regiones, más que actores que sean de otra región. Súper difícil, no, es como que finalmente igual el que quiera hacer carrera realmente como que tiene que venirse para acá. Sé que hay movimientos, compañías, no sé, pues en Talca, en Concepción obviamente, sobre todo, no sé, pues en Concepción, que quedaron medios abandonados después que había hace unos años, 10 años atrás por lo menos, un poco más, había harta escuela de teatro, había un movimiento importante y después se fueron cerrando, entonces yo creo que quedaron varios huérfanos. Pero claro, la vida de un actor en región creo que es súper difícil y creo que como que el camino es desde lo amateur. Creo, quizás soy prejuiciosa, pero cuesta como hacer teatro profesional en región, po. Lamentablemente, eso es lo dramático y eso es lo que hay que urgentemente solucionar y ayudar a solucionarlo. Y estoy en esa cruzada también, así que sin duda es una motivación. Creo que es importante que ocurra que las compañías de regiones tengan espacio, al menos en sus teatros regionales. Sin embargo, también creo que hay que ser realista y me pongo desde el lado de la producción y levantar una programación, levantar una obra de teatro también siempre es complejo, hay una inversión detrás, cuesta que el público vaya, entonces... Claro, yo entiendo que en el fondo te vaya a la segura, entre comillas, con lo más probado, con lo más exitoso, que en general viene de Santiago. Y creo que eso, aunque nos duela, hay que ser realista que es así. O sea, hay algunas compañías o teatros como el GAM, que ha hecho un trabajo de integrar compañías de regiones, darles un espacio, y creo que es esencial hacerlo. Pero también entiendo, y eso es lo dramático, que es como todavía es hacer un esfuerzo en darle este espacio, ¿cachai? Que quizá hay un prejuicio generalizado, porque obviamente también hay compañías interesantes, sin duda, pero no es que sea tan fácil el que ocurra eso. Entonces, nosotros pues, en nuestro festival que estamos pensando también estamos en ese desafío, cómo hacerlo para que no sea allá. Les llevamos desde Santiago... Lo que está bueno en el fondo. Entonces, claro, lo hemos conversado harto porque creo que por un lado es realista, sí, lamentablemente en Santiago donde ocurre la mayor cantidad de producción teatral, de compañías teatrales, entonces la idea es llevarlo, pero también poner una semillita en el crear desde allá, ¿cachai? Y esa es parte de nuestro proyecto, que también hayan co-creaciones, de poder armar proyectos con gente de allá y con gente de Santiago, o también darle un espacio a compañías locales, ¿cachai? Como que creemos que es importante hoy en día, en el 2021,
no puede ser esa cosa tan paternalista que es les llevamos nomás. Pero también creo que es un poco inevitable, lamentablemente, ¿cachai? Pero hay que por lo menos poner una semilla para que eso cada vez se vaya como emparejando un poco más la cancha. Hablemos de teatro. Es bien bonito porque Gladys, esta obra que es escrita y dirigida por Elisa Zulueta, actriz muy amiga de mi hermana, cumplimos el 2021 vamos a cumplir 10 años haciéndola. Entonces también hemos vivido un proceso súper lindo con respecto a lo que dices tú. Creo, si no me equivoco, que antes de hacer la obra yo no sabía lo que era el síndrome de Asperger. Lo aprendí con la Elisa, que sí estaba metida en el tema, que sí conocía y tenía cerca gente con este síndrome y por lo tanto le parecía interesante tomar el tema. Y ahí obviamente nos empezamos a meter y ahora encuentro que todos somos un poco Asperger también, ¿cachai? Como que ahora todo, no, es que es Asperger. Y ahora es como medio de moda. Como decía Charly García, todos tenemos un poquito de SIDA. Digo, todos somos un poco Asperger, no es esto, ¿cachai? Pero me acuerdo que cuando la estrenamos, el año 2011, se hablaba todavía de una enfermedad. Y teníamos que como hacer no sé, por los teatros, cuando hacían como la síntesis de la obra, esta enfermedad, que se había que hacer como la salvedad de, oye, es que no es enfermedad, ¿cachai? No se mejora con remedio, es una condición. Entonces como que, claro, como que empieza a pasar un poco esa evolución. Ahora creo que, no sé a quién se le ocurriría hablar de enfermedad hoy en día, pasado 10 años. Creo que la obra instaló un tema, la obra fue bastante masiva en el contexto de ser una obra de teatro. Y por lo tanto creo que cumplió su objetivo social, ¿cachai? De dar un tema, de instalar un tema, sin duda. Y esta obra la alcanzaron a presentar hace algunas semanas atrás en el Teatro de las Condes, cuando la comuna estaba en fase 4, si no me equivoco. ¿Cómo fue esta experiencia de volver al teatro con público después de todo lo que ha ocurrido con la emergencia sanitaria? Fue muy emocionante, la verdad. Fue muy emocionante encontrarse con el público, de todas maneras, pero también encontrarse con nuestros compañeros y todo y volver a nuestro lugar de trabajo, ¿cachai? Como esa sensación de haber estado tanto rato alejado del oficio de uno fue súper triste, fue muy desolador, más allá de las consecuencias económicas que trae también eso. Es súper raro como no poder ejercer tu oficio, ¿cachai? Los técnicos, los diseñadores, los actores, actrices. Entonces creo que había una emoción muy profunda que tenía que ver con eso. Jamás pensamos que iba a durar lo que duró, pues había como una sensación de estamos abriendo esto, aunque en el fondo aunque no venga nadie, nosotros vamos a estar acá a demostrar que se puede hacer, que un teatro puede estar abierto, que puede tener protocolos, que puede dar alta seguridad, porque nada es seguro 100% obviamente, pero no sé, yo la verdad es que viví bastante menos susto que hace 2 semanas que fui al mall un día y en la escalera mecánica te están como invadiendo ese metro de distancia que se supone que uno debiera tener. Entonces me sorprendió, me dio mucha pena, por el teatro y por los teatros que habían alcanzado a abrir, porque también hay una inversión detrás, hay una ilusión obviamente, entonces fue muy triste que durara 2 semanas. Si lo hubieran sabido obviamente no lo hacen, pero para nosotros fue muy emocionante. Sergio Hernández viajó desde el sur. Sí, claro, Sergio se instaló, está viviendo en Chillán y vino especialmente a hacer la obra, a reencontrarse con la familia Gladys. También tuvimos que hacerlo con resguardo porque también Sergio es tercera edad, se había cuidado mucho, entonces no nos podíamos, todos nos cuidamos para poder hacer la obra, pero igual nos hicimos PCR todos porque igual es inevitable tocarse haciendo la obra, escupirse, entonces como que hicimos un compromiso, somos un grupo que también somos bien familia, entonces pudimos como, hay una confianza y un compromiso de cuidarnos, ¿cachai? Así que partimos con nuestro PCR antes de encontrarnos y ahí cuidarnos durante toda esa semana, solo vernos entre nosotros. Antonia Santamaría nos acompaña en este episodio. ¿Recuerdas a la menor de los Azar? ¿A la tierna Violetita o a la desinhibida Úrsula de Conde Brolo?
De todos estos personajes hablaremos con la destacada actriz nacional. Comencemos con su debut en teleseries en el año 2005 con Brujas. En la producción de Canal 13 fue Sharon Janet, la menor del clan de los Sánchez Salinas. Yo veía teleseries desde muy chica. No sé por qué, pero me gustaban mucho las teleseries. O sea, la más marcadora para mí, Ángel Malo, sin duda. Creo que viendo a Ángel Malo, viendo a la Carola Reggi, dije que yo quería hacer eso. Ahí entendí que quería ser actriz. Estoy hablando, no sé, cuarto básico, no sé qué edad tiene uno ahí, 10 años, por ahí. Y siempre vi mucha teleserie. Dejé de verlas cuando empecé a hacerlas, creo. Como que, porque obviamente pierden un poco la magia para mí, po. Como que ya cuando uno sabe cómo se hacen y todo, también uno haciéndola se pone más crítico porque está ahí desarrollando, siendo parte de un proyecto, entonces después cuesta más verla de otros. Una que otra agarraba, así como Secretos en el Jardín, me acuerdo verla como, digo, desde que trabajo en teleserie. La última sí que vi sagradamente fue Machos y después ya me entré yo a hacer Brujas. Y nada, fue una experiencia hermosa, imagínate, no podía creerlo. O sea, la oportunidad de estar con todos esos actores que yo conocía de chica, que admiraba, todos fueron además muy generosos, me acuerdo como que hubo un recibimiento muy, muy rico. Sentí que yo estuve 3 años en el 13 después de Brujas, y siempre sentí un ambiente muy familiar, muy cálido, ¿cachai? Siempre fue rico estar ahí. Yo era chica igual, estaba saliendo de la escuela, obviamente uno también más ingenua, no sé, pero esa cosa como no, es que el mundo de la televisión, que es espantoso, yo no sentí nada de eso, sentí muy buena onda y tengo grandes amigos que la he conocido en la tele también. También es la primera teleserie de Héctor Morales. ¿Te acuerdas cómo fue vivir esta dupla con este actor? Ustedes dos eran hermanos en esta familia. Éramos 4 pollitos que entramos a esa teleserie. Era Héctor, yo, la Mariana Erderian y Sepúlveda. Éramos 4 como los jóvenes y de ahí yo inmediatamente tuve una amistad muy linda con la Mariana, que hasta el día de hoy somos amigas, nuestras hijas son amigas. Y fue como que enganchamos mucho y con Héctor fuimos una relación así como que inmediatamente fuimos muy hermanos, como fue con la Solange también, como ella como mamá, o sea, como fue muy intensa la relación, y no recuerdo como la separación entre la ficción y la realidad, ¿cachai? Como que recuerdo que hasta el día de hoy yo me encuentro con Héctor y me cuesta no hablarle como la echaron, ¿cachai? Como que estuvimos mucho tiempo hablándonos así, preguntándonos por la mami, ¿cachai? Como que no era, oye, ahí estaba con la Solange, oye, de la mami, ahí sabía, ¿cachai? Como que logramos armar una familia, bueno, ya han pasado creo que 15 años, entonces no es que ahora seamos esa familia, pero sí en el momento y por varios años creo que tuvimos una relación bien de hermandad. Y para mí era bonito eso porque siendo que Héctor también era como dices tú, éramos las 2 guaguas, Héctor era un actor que yo admiraba mucho. Venía de su compañía donde nosotros, o sea, como somos coetáneos en el fondo, pero ellos venían haciendo un trabajo súper interesante, entonces yo ya lo había visto mucho actuar y muy seco, entonces también igual, si bien era mi par, igual había una suerte de admiración. O sea, como que también encontraba que era un lujo que él fuera mi hermano, ¿cachai? Antonia, ¿qué tenía de particular esta familia que incluso la llevó a tener un spin-off? Yo creo que era muy chilena. Creo que además, quizá, no sé, pues en el 13 en particular, no sé si no, obviamente siempre esporádicamente se le daban espacio a familias populares, pero esto tenía una cosa muy chilena, porque claro, era lo popular, pero también con esa cosa como aspiracional que también que tiene la sociedad chilena, ¿cachai? Como la oportunidad de tener la plata, pero a la vez no dejar de ser quien eres, seguían en las ferias, seguían en La Vega, seguían compartiendo con los suyos, pero muy generosos porque ahora tenían plata. No sé, creo que era una familia muy simpática, muy unida, muy chilena, muy divertida y claro, y tenía esa cosa, el humor, porque creo que representaba muy bien a la familia chilena.
Eso supongo que fue la gracia. Eh, y el humor, sin duda. Ujú. Y nosotros también conectamos mucho, creo que todo el grupo de actores, el Trejo, Víctor Roja, Juan Falcón, enganchamos mucho también cada uno en su rol y en este grupo, o sea, como que nos hicimos todos cargo de, somos un clan y trabajamos muy grupalmente. Ese recuerdo sí tengo, que no era como yo sola, como ya, como lo echaron, sino que era como todo en conjunto, ¿cachai? Como no sé, desde alguien conseguir unas palabritas como graciosas ya, o como de lenguaje más popular, y las compartían. No había como una cosa como cada uno en lo suyo. Se trabajó muy colectivamente. Yo creo que eso fue también un plus para el resultado, ¿cachai? Para que la gente después conectara tanto. Bueno, las teleseries siguen muchas veces arquetipos, ¿cierto? Existe muy marcado el arquetipo de la mujer joven, guapa, hermosa. Sin embargo, la Sharon Janet se alejaba de eso. ¿Tú sientes que este aspecto fue uno de los que más te gustó del personaje? Quizás no haber debutado con una, dicho en buen chileno, mina rica. Sí, sin duda. Sin duda fue un plus para mí, una suerte, eh, porque, a ver, como dices tú, es como que siempre uno es como que hay que entrar a la tele a hacer mina. A mí no me acomoda ese lugar en general, lo que no quiere decir que no me quiera sentir bien, pero, o sea, si tengo que hacer de mina, quiero sentírmela más, ¿cachai? Pero, pero no pongo eso por delante. Eh, y me pareció súper interesante entrar haciendo un personaje donde al revés tenía que como dejar un poco esa vanidad de lado, que tampoco la tenía tan desarrollada, reconozco, ni tampoco la he desarrollado demasiado, es solo en su justa medida, creo. Pero en el fondo como estar en un lugar, o sea, creo que eso también llamó la atención, ¿cachai? Como que una niña joven se entrega al personaje que más bien quiere, era más masculino, no se arreglaba, que hoy en día tampoco llamaría tanto la atención, pero en esa época sí. ¿Cachai? Hoy en día no sería como, oh, es masculina, como, no tiene tanta gracia quizás, pero hace 15 años creo que sí, sobre todo en televisión. Y creo que yo le debo mucho porque además de pasarlo muy bien y ser un personaje muy lindo, porque también tenía era una niña también súper sensible, súper como conectada, ¿cachai? Eh, pero creo que le debo como bastante a lo que fue mi carrera después a ese personaje, porque partir así con un personaje como distinto a uno o no intentando ser como la niñita linda, que no es culpa realmente de las actrices, sino que de los que realmente arman las teleseries, que al tiro es como te ponen eso y ahí que hay para siempre con ese cartel. Y a mí entonces como que fue bonito porque no me pusieron ningún cartel, ¿cachai? Y eso ha sido muy entretenido para mi carrera en televisión en particular. En teatro también, pero en teatro hay menos, creo, o yo tengo menos ese complejo, menos cartel, no sé, en teatro uno hace lo que va pidiendo la obra, pero acá es súper fácil que te den para siempre la niña linda y hay hartas actrices que se aburren y que después como le dan la oportunidad y después un lujo, no sé, lo veo que tú la Nacha Baeza, que es muy amiga mía, que es una super actriz, pero yo creo que por años le tocó hacer como el mismo personaje. Y hizo ahora ¿cómo se llama? La del 13 Pacto de sangre. Pacto de Sangre, y fue como que la descubrieron, ¿cachai? Y ella misma quizás, porque tuvo una oportunidad de hacer algo distinto, que sin duda, o sea, desde apareció su humor también, a pesar de lo dramático que era, ¿cachai? Pero como, o sea, uno es mucho más que lo que realmente ha podido mostrar. Y yo siento que he tenido oportunidad de mostrar diferentes lados, sin duda. En parte de tu familia, de la ficción, de los Sasá, aparecieron en las franjas del apruebo. ¿A ti te invitaron para participar en la franja? No, no me invitaron y me dio mucha pena, la verdad. ¿Te hubiese gustado participar? Imposible
Impacto en el Rostro se suma al Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021 con una increíble programación. Estaremos contándote todos los pormenores que se desarrollarán desde el 7 hasta el 31 de enero. Conversaremos con actrices, actores y dramaturgos sobre sus participaciones en la variada e interesante cartelera digital. Puedes revisar su programación en www.quilicurateatro.cl. No te pierdas los capítulos especiales que tendremos durante este destacado evento. Impacto en el Rostro, tu mejor compañía. Me hubiese gustado, sí, o sea, habría participado, sin duda, por varias cosas. Uno, porque también me dio pena que se vendiera un poco como el encuentro de los Sasá después de 15 años, y yo decía, pues yo también soy de los Sasá y no estoy. Entonces eso te diría que es lo que me dio más pena. Como, si éramos los 4, ¿por qué no? Y lo otro me dio más rabia, porque también creo que es un momento político que está muy complejo, que está todo muy polarizado, en el ambiente del teatro más aún también. Entonces, el no participar de eso, no porque no, yo digo me gustaría participar, no es porque diga, ¡ay, qué envidia la media franja! No sé si lo encontré ni tan buena, tampoco la vi tanto. Pero sí el símbolo de no estar es como que entonces significa que estoy en el otro lado. Y es delicado porque te ponen en un lugar sin quererlo, sin decir nada. Yo supongo que para algunos aparecí como que estaba en el otro lado, ¿cachai? En el rechazo. O que no había querido participar y no fue así. Entonces estuve a punto de hacer una versión de la Sharon como la familia es lo primero, pero no me dio tanto el humor ni la paciencia. Hice mi alegato a quien creía que tenía que hacerlo, que no sé si era la persona, pero una vez que ya como que lo dije, se me olvidó el tema. En Descarado fue Perla Cortés, una colegiala hija de los roles de Eduardo Barril y Teresita Reyes. ¿Qué te pareció esta teleserie? Me pareció mala, era terrible, mala. Pero no recuerdo haberlo pasado mal. No recuerdo, o sea, supongo que o sea, obviamente trabajar en una teleserie que le va bien y que es exitosa, el ánimo es otro para todos, desde el que lleva el café hasta el protagonista. Porque uno hace las cosas para que la gente las vea. Entonces cuando no te ven hay una sensación muy frustrante y desmotivante. Ahora uno tiene que ponerse por sobre y reponerse a eso y hacer la pega hasta el final. O sea, como que creo que el soltar porque no te están viendo es el peor indicio, porque ahí sí que cuesta como levantarse a grabar, ¿cachai? Entonces yo creo que no tengo el recuerdo que en esa teleserie hayamos soltado, ¿cachai? Ni a partir de los directores ni los actores, sino que nos reíamos, nadie entendía nada, pero seguíamos y hasta el final estuvo, me acuerdo, la Mane, la Carola Rey y Héctor disfrazados de estos dobles que nadie lo entendió, pero hasta el final había empoderado. Pero también la teleserie se grababa en la playa. Para mí, que era joven, que era mi segunda teleserie, era una súper experiencia salir a grabar afuera. La mayoría venía del elenco de Bruja, entonces también ya había una cierta amistad. Entonces recuerdo haberlo pasado súper bien, no tengo como una sensación como dramática. Supongo que para los actores que ya llevaban más teleseries, pucha, puede haber sido una teleserie muy fome, pero yo lo pasé súper bien. Antonia y Antonella Ríos como escolar en esta teleserie. ¿Verdad? Que éramos partners con la Antonella y la Celine Raymond. Nos reímos en su momento del casting, pero encuentro que aguantó porque era repitente, po. En el 2008 hace su debut en TVN con la nocturna El Señor de la Querencia. Ahí interpretó a Violeta Moreno, la hija de Buenaventura y María. ¿Recuerdas su amor hacia Luis Emilio, uno de sus patrones? Yo estaba haciendo Papi Ricky en el 13 y a mí, como te digo, me gustó mucho trabajar en el 13, estaba súper contenta. Pero claro, después de Bruja vino Descarado, después Papi Ricky, que era una súper teleserie, creo yo. Lo mío no era, más que no tan lucido, sentía que no estaba en el casting, pero está bien, no recuerdo ningún trauma ni nada, pero sentí que había como, y conocí a la Luz Valdivieso en ese momento,
y supongo que le transmití, no me acuerdo, le tengo que haber transmitido ganas como de probar en otro lado. Y ella me recomendó a la Quena, Rencoré. Y nada, pues me llamaron y me dijeron que iba a ser la hija de la Pati López. Yo creo que la pobre Pati me miraba con cara de, tiene 5 años menos que yo, va a ser mi hija, que se cree. Eh, y llegué a una tremenda teleserie. O sea, mira, yo tengo la sensación que voy como años por medio o algo, o así, ¿cachai? Como que ya, pues tampoco no tengo la sensación de descarado como, oh, qué drama, no, como ya, la próxima será buena, ¿cachai? Como cada cierto tiempo tuve como, claro, espacios bien exitosos como fue El Señor de la Querencia, que fue un lujo llegar ahí, un tremendo elenco, un tremendo guión de Víctor Carrasco. No, era hermoso. A mí además me encantan las cosas de época, entonces estaba como en mi salsa realmente, ¿cachai? Recuerdo como haber tenido mis aprensiones o mis miedos con respecto porque en esa época estaban, no sé cuántas teleseries nocturnas se habrían hecho antes que esa, pero no eran tantas, donde todavía se trataba de que la nocturna era mucho del desnudo, entonces me acuerdo que ese era o sea, como mi tema, como el cuidado con el tema del desnudo. Siento que era como el único tema del que tenía que preocuparme antes de llegar, porque era como, chuta, voy a una teleserie nocturna que es como ya, como de grandes. En esa época también eran las teleseries que tenían mayor rating, entonces era como dar un paso como... pero no más que eso. Y eso se aclaró rápidamente. O sea, te digo como no, si la escena lo amerita, va a ser, ya, ok, ya. Eso, sí, no recuerdo como una responsabilidad más grande. Sí, te diría que la responsabilidad más grande era con el cambio de canal. Porque en el fondo el 13 tenía esta cosa muy familiar y llegar a TVN, en ese momento TVN sí era una superindustria a nivel de ficción y era un canal mucho más grande. Entonces, sí siento que había como que tenía que ponerle energía a eso, como a adaptarme a este lugar que era un poquito más impersonal. No porque fueran más fríos, sino que porque como que había más, ¿cachai? Entonces el edificio era más grande, como que era como que me perdía, me costó como la adaptación. Violetita y María, que era tu madre, sufrían de violencia sexual por parte del patrón, interpretado por Julio Mingo Stitch. Sí, supongo que terminaba más cansada, sobre todo como de llorar. Tengo la sensación que me cansaba mucho el tema del llanto, porque igual la Violeta lloraba harto. Pero a mí me gustan las escenas exigentes también, me gusta estar en teleseries que me siento exigida, eh, porque se hace más entretenido, pues más desafiante también. Entonces no tengo un recuerdo como de un desgaste emocional. Creo que yo separo súper bien las cosas también, ¿cachai? Como no tengo problema en estar una y otra vez y que vamos y que te pegan, ¿cachai? Como porque está todo armado también dentro, o sea, estás con un par profesional, que, ¿cachai? No, como que no debiera pasar nada, pues. Es parte del oficio, como poder estar ahí ya y después soltar y sí, me acuerdo que quedaba muy cansada a veces, pero, pero tengo más bien un recuerdo como tengo la sensación de mucho desafío constante en esa teleserie. Y me acuerdo también que fue la primera, la Quena Rencoré, yo creo que me ayudó, la Quena dirige muy bien, ¿ya? O sea, además de tener una gran, creo, visión de lo que hay que hacer y todo, y también de los castings, la pega de ella de dirigir ahí en el piso siempre es muy aguda, muy eficiente. No tuve demasiadas experiencias, pero cuando las tuve era como muy notorio eso. Y me acuerdo que al principio de la Querencia dirigía a ella, yo estaba aterrada, y me dijo, en esta escena tienes que llorar como un caballo. Yo así como, yo según yo como que no sabía mucho cómo se lloraba, te juro que me dijo eso y nunca más paré de llorar en toda la teleserie, como, ya, ok, vamos. Y fue como, me abrieron la llave y durante los 6 meses de grabación, 7 meses, no dejé de llorar. Creo que era un personaje muy, muy querible, muy inocente. Tenía que además, el desafío era como, yo igual tengo, ahora menos, pero tengo igual cara más de niña, pero igual no era tan niña como el personaje, entonces también había un desafío ahí en hacer creíble
yo tenía esa edad y que era hija de la Patti también. ¿Cachai? O sea, como que había una pega que hacer ahí para que no quedara esa duda. Y de Álvaro Espinosa, que también tampoco es que sea tanto mayor, ¿cachai? Y creo que esa pega la hicimos los tres súper bien, como que no se instaló duda. Eh, y lo que más me gustó yo creo que era eso, como hacer un personaje tan inocente y que no fuera el personaje fome, porque a veces como que las inocentes son los personajes aburridos, ¿cachai? Era una teleserie que estaba muy bien escrita, todos tenían mucha historia, todos les pasaban y todos desarrollaban una historia. No es solo que te pasen cosas, sino que había una evolución y como que, porque me acuerdo de los primeros capítulos, que eso también me acuerdo que quizás me tenía media como pucha. Al principio era solo como la mesa está servida, ¿cachai? Los primeros 10 capítulos. Y yo decía, no, pero yo sé que si me contaron que a este personaje le iban a pasar cosas, ¿cachai? Como no creo que esté solo en la mesa está servida. Y no sé, capítulo 11 ya empieza a aparecer su historia y era un lujo, un lujito. Creo que ahí se alinearon los astros. Mataban a todos en esa teleserie, po. Creo que fui la única que quedé viva junto Andrés Reyes. con Andrés Reyes. ¿Qué te pareció el final de Violetita, que al menos se pudiera quedar como con el amor de su vida, con el hijo del patrón? Bonito, ¿no? O sea, entre tanta maldad y tanto incesto, asesinato, abuso, que pudiera sobrevivir algo de amor, es una pequeña esperanza. Llevo ahora a Hijos del Monte y interpretaste a Consuelo, ¿cierto? Hija de los personajes de Jaime Babel Y y a Mari Mari Carmen. Carmen Arrigorriaga. ¿Qué recuerdos tienes de Hijos del Monte, esta teleserie del año 2008 vespertina? Sí, también recuerdo haberlo pasado muy bien. Por sobre todo recuerdo como la relación con Cristian Riquelme, que lo pasamos muy bien juntos. Fue un super partner, nos reíamos mucho, el churrito, como le decía. Eh, Fue muy agradable, me acuerdo como conocerlo, porque yo creo que no nos conocíamos antes. Conocerlo y ser pareja, y lo pasamos muy bien. Tengo como sobre todo ese recuerdo, pero fue una teleserie linda, lo pasábamos bien, sí. Pero así, si me decís Hijos del Monte, pienso en Cristian. Era como más libre, claro, como que no estaba en el campo, era más urbana, y vivía en el campo, estaba atrapada, yo creo, en este mundo campestre. Y, y claro, era como que quería estar en la ciudad, en el fondo, básicamente. Se aburría. Era divertida, simpática. Era súper simpática, buena para la talla. Conde Brolock fue su segundo trabajo nocturno en TVN, interpretando a Úrsula Donoso, una de las primeras habitantes de Santa Bárbara en convertirse en vampiro. ¿Recuerdas los enfrentamientos con su madre y su atracción hacia Emilia, su mejor amiga? Esa es otra de mis favoritas. En todo sentido, lo pasé muy bien. Era un grupo exquisito, lo pasamos muy bien. Y la teleserie era muy entretenida. Después se empezó a poner muy loca, pero nosotros pasamos muy bien. Y el personaje era hermoso. A ver, ¿cómo fue? No, pues, también yo en esa época, bueno, en los 11 años creo que estuve en TVN, tuve siempre también contratado, entonces también era como cuando uno está contratado también es en qué me van a poner, qué me va a tocar, ¿cachai? Como que también es a la suerte de la olla. Pero me acuerdo haber escuchado que se iba a hacer otra teleserie de época y que era de vampiros, y yo justamente estaba en un proyecto que no vio la luz, con el Willy Sembler, que era hacer Drácula, la novela de Bram Stoker en teatro. Y mi personaje era Lucy, que es la prima de, no me acuerdo cómo se llama la protagonista, y que es precisamente en el personaje que estaba basado Úrsula. Entonces fue como que, bueno, ese proyecto se cayó, ensayamos un poco, no resultó, era muy ambicioso, en fin. Pero me quedé siempre como, uy, que gana haberlo hecho, como que me gustó mucho el personaje. Y a los meses después me llama la Kena para ofrecérmelo. Entonces fue como yo le decía, es que está hecho para mí. Pero me estoy acordando que hay una anécdota que después hubo un cambio de elenco y yo salí fuera de la teleserie.
refrescante, sabroso y vegano. Yasai Vegan Sushi es la mejor experiencia en alimentación consciente, presente desde el primer episodio de nuestro podcast. Es el sushi favorito de nuestros artistas nacionales. ¿Aún no has vivido esta explosión de sabores? No te quedes fuera y haz tu pedido en yasai.cl. Yasai Vegan Sushi, el colaborador estrella de Impacto en el Rostro. O sea, como que no, sabes que al final no lo vayas a hacer tú, la luz va a tomar tu personaje y no sé, el apago el pato creo que iba a tomar el de la luz, algo así. Y yo reconozco ahí haber hecho así como, de haber dicho, esta me la tengo que jugar, y como me acuerdo haberle mandado como un mail a la Kena, como explicándole mi pasión por este personaje y por qué creía que tenía que ser yo y todo lo que sabía sobre los vampiros y todo. Y no sé si eso la convenció o si fue coincidencia, pero volvió a mí y lo disfruté mucho. Este personaje, después de ser convertido en vampiro, comenzaba a mirar con otros ojos a su amiga, que era interpretada por Francisca Levin, ¿te acuerdas? A todos miraba con otro ojo al papá, no importaba, a todos. ¿Qué te parecían estos aspectos de tu personaje? Cuando los leías, ¿te daban risa, te daban quizás nervios? Me encantaba. O sea, a ver, yo creo que fue una teleserie donde yo me comprometí mucho, donde, insisto, que cuando las cosas también están bien escritas, uno como que no cuestiona es que no sé, que me toca desnudo, que no sé, como si la cuestión amerita, uno quiere, me acuerdo de haber sido al revés, como haber conversado con Víctor, que era el director, Víctor Huerta, que lo adoro y que trabajé muchos años con él. Por ejemplo, en esta escena, oye, si quieres, no la hagamos tan lanzada como está escrita, no sé, pues estaba escrita que ella se paseaba pilucha por los pasillos y por todo el pueblo. Y yo decía, no, que no o sea, está endemoniada, no podemos estar vestidos, no podemos, esto es así, que está endemoniada, que ande pilucha, está pilucha, se agarra al papá, después, ¿cachai? Como que no. Entonces como que creo que hubo harto compromiso y trabajar con la Ica y con la Luz fue hermoso, con Álvaro, Rodolfi, los cuatro, me acuerdo que hicimos un grupito ahí bien bonito, lo pasamos muy bien, pero trabajar con la Ica también ahí como de pareja, el rato que tuvieron onda, fue nada exquisito, imagínate, media actriz, amiga, nada que decir, un lujo. Y entre medio habían artes también que de repente llegaban como alguien a hacer como algún bolo y también me tocaba como tener ondas y cosas, era como, ¿cómo te llamas ya? Estaba bien lanzada la Úrsula. En esta teleserie también estaba Claudia Di Girolamo. Nada, la Claudia es una seca, imagínate, un lujo trabajar con ella. Honestamente no recuerdo que me haya tocado mucho, como que no tenía yo mucha escena con ella, hacia el final más cuando éramos todos vampiros. Pero así como la experiencia, porque trabajar con la Claudia es una experiencia, ella es muy rigurosa, es muy matea, es muy aguda, generosa, es dura también, pues cuando encuentra que algo no está bien, no se va, no te lo dice así por al lado, es como súper frontal. Pero no tuve tanto esa experiencia con ella ahí. La conocí, la experiencia la tuve más trabajando después no me acuerdo cómo se llama. Dime quién fue. La última que hice. En Dime quién fue. Ahí sí me tocó más eso porque nos tocó trabajar harto juntas. Pero en Brolock fue, sí, estaba lleno era el tremendo elenco también. Pues también estaba Alonso, que hacía su pareja. La Lefosalva, que era mi mamá, me acuerdo. El Pancho Reyes. ¿Cómo se puede decir lo que está bien y está mal en una teleserie de vampiros donde no hay referencias, quizás, ¿cachai? Donde la instrucción es quizás mira la cámara y muestra los colmillos con sangre. ¿Te pasó eso, no? Que tú te preguntabas, ¿cómo se hace esto? Sí, eso me pasó, sobre todo al inicio, porque era como cuando en la teleserie ya empezaron a estar de a poco todos más vampirizados, uno empieza a seguir un poco, supongo, una línea. Pero yo era la primera, entonces me tocaba como instalar un poco el qué significaba estar transformada en vampiro. ¿Cachai? Entonces era como. Pero también fue. Siento que también al ser la primera se le dio más espacio, ¿cachai? Como a contar esa historia,
Y tenía que ver con estar súper sexualizadas, con estar súper sensible, o por lo menos por ahí lo busqué yo, pero también guiada obviamente por el guión. Y me acuerdo que quizás como lo que nos frustraba un poco, y decíamos como no, es que los vampiros no pueden hacer eso, como que ahí nos veíamos en ese diálogo, cuando después ya empieza a avanzar la teleserie y empieza a ponerse un poquito más realista el trato, como que, no sé, por ejemplo, la típica como imagen de teleserie que el personaje como que está escuchando una escena como detrás de la pared y escucha todo lo que está pasando. Claro, nosotros acá encontrábamos que si uno hacía eso, el personaje tenía que estar como arriba de un árbol, ¿cachai? Como que fuera una cosa más animal. Y bueno, es teleserie, no es una serie, entonces tampoco está el tiempo para desarrollar mucho eso. Entonces quizás ahí era como que de repente se ponía medio realista, como el vampiro detrás de la pared, ¿cachai? No, pues, que gana que esté como, no sé, arriba como colgado del entretecho, ¿cachai? Como una cosa más animal. Pero eso eran como los sueños y las frustraciones también de que a veces no se puede hacer todo. Pero en lo otro sí armábamos como códigos, también cómo hablan, no sé, pues como la intensidad. Me acuerdo que era bien intenso todo. En su nombre, Joaquín fue Carolina, una de las esposas del líder de una secta, ubicado en el Valle de Elqui. ¿Conocías el Valle del Elqui antes de esta teleserie? ¿Qué te parece? Sí, lo conocía, pero no había estado tanto como estuve en esa teleserie, obviamente. Lo pasé demasiado bien en esa teleserie. La verdad, no fue una buena teleserie. Eh, Creo que la idea era muy buena, pero no la hicimos bien, creo. Eh, pero lo pasamos increíble. Era un equipo hermoso. Conocí ahí, me acuerdo, a la Pau Volpato, que hasta el día de hoy es mi amiga y que quiero mucho. Y era también un super elenco. Nos instalamos, imagínate, en Valle del Elqui, que lo pasábamos chancho. Hacía mucho calor, eso sí, grabando, pero era bonito. Pero la idea era mejor de lo que se hizo, creo. Paula Volpato eligió a Lola como el personaje menos interesante en su carrera de televisión. Y Luciana también nos comentó que al final de la teleserie ella solamente leía sus partes porque ya no le parecía interesante. ¿En qué crees que falló? ¿Dónde se perdió su nombre, Joaquín? Pucha, yo siento que no se perdió al final de la teleserie, siento que se perdió al inicio. Entonces, cuando las cosas se pierden al inicio es súper difícil como... Porque cuando uno tiene una buena base, pues tu Brolock tenía una buena base y después quizás se perdió, pero si tú tienes una base puedes como volver a ella, si te perdís, porque también las teleseries son largas, no es raro que hayan periodos que no sean tan interesantes. Pero cuando parte la base rara, es difícil que se arregle, ¿cachai? Y yo me acuerdo de haber tenido esa sensación con esta teleserie. Por eso te digo, la idea creo que era súper buena. Pero creo que no se contó el por qué estas mujeres estaban ahí, ¿cachai? Como que se partió como de la base, ya, esto es una secta, pero no sé, creo que cuando uno no se da el tiempo de contar las historias, aunque a veces cueste más partir la teleserie, es importante como ir contando los nexos, ¿cachai? Como las historias para atrás, para entender, para involucrarse, para empatizar con los personajes. Yo creo que acá el público no pudo empatizar con nuestros personajes. Para mí también no recuerdo para nada que haya sido un personaje interesante. O sea, no. Tuvimos una teleserie completa para poder desarrollar por qué estaban ahí y no se logró hacer, ¿cachai? Porque ya al final, cuando empecé a contar al final, ¿por qué estaban chuta? Tú ya no tenías onda con el personaje, po. Como público, digo. Creo teleseries, pero mi sensación es que no se logró como empatizar con este grupo y por lo tanto instalar a Joaquín como realmente obvio, por eso también están acá, ¿cachai? Como es demasiado seductor este personaje. Entonces también el Álvaro me acuerdo que tenía como que hacer de seductor porque no estaba armada la historia, ¿cachai? No es orgánico, no es como... No se cuenta la historia. Eso yo creo que es el error, que no se contó la historia de quién es Joaquín, por qué armó esto, y las otras, por qué llegaron ahí, cuáles son sus historias, ¿cachai? ¿Qué dejaron? Uh-huh. Creo que habría sido más interesante partir la teleserie más atrás, quizás, ¿cachai? Antes de armarse la secta, no sé.
pero sí recuerdo haberlo pasado muy, muy bien. No tengo recuerdo como de, o sea, siempre un poco como te decía con respecto a lo de Bruja y Descarado, obviamente cuando la teleserie está yendo bien, es todo mucho más fácil y todo fluyen y las ideas fluyen y si tú llegas con propuestas te las aceptan porque todos tienen como disposición. Cuando de repente las cosas no está ocurriendo con el público, en general es porque adentro tampoco está ocurriendo, ¿cachai? Entonces se hace más tedioso el trabajo también porque es como, ¿para qué va a proponer? Si en realidad no tiene sentido, ¿cachai? Como que no está el tiempo, no están las ganas. Eh, pero no recuerdo eso con esta teleserie. Creo que finalmente cuando hay por mucho que la teleserie no sea buena o esté equivocada, creo que cuando hay un líder, un director que toma el liderazgo, eh, en general uno va ahí detrás, ¿cachai? Como ya no nos ven, pero te creo, vamos, vamos, ¿cachai? El problema es cuando el líder suelta. Creo que ahí ya no hay vuelta atrás. En 2x1 fue Angie Pavés, una poco atractiva cajera de supermercado, pero que contaba con una gran simpatía e inteligencia. Oh, también es de mis favoritos. Es realmente mi favorito. Recuerdo haberlo pasado muy, muy, muy bien haciendo. Un personaje absolutamente que me dio la posibilidad de jugar todo el tiempo. ¿Cachai? Como de todo, de estar exigida, porque además tenía muchas escenas, porque precisamente empezó a tener más participación en la teleserie, porque a la gente le gustaba, porque a los que la hacíamos nos gustaba, ¿cachai? Como que en general, insisto, que el primer público es el camarógrafo, ¿cachai? El equipo que está ahí. Después, en general, cuando sucede ahí, después sucede con el público. Entonces estaba muy exigida, grababa todos los días, todo el día, y yo estaba también en un periodo súper exigente, como paralelamente a la teleserie, pero no recuerdo nunca haber estado como, no doy más, ¿cachai? Sino que siempre como arriba de la pelota, como contenta. Era un personaje que me trajo muy buena vibra, ¿cachai? Lo pasé muy bien haciéndolo. Y también hay anécdota ahí con la Kena, que fue la que tuvo el ojo. Yo venía de hacer, ¿qué venía a hacer? ¿Brolock? ¿O no? No, Joaquín. 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 Y claro, venía a ser como, claro, como de niña guapa y todo. Eh, y me llama la Kena y me dice, te tengo un personaje. Yo solo sabía que la teleserie ocurría en el supermercado y no sé por qué tuve la intuición y le dije, ya, te apuesto que voy a ser la fea. No, le dije, te apuesto que va a ser cajera. Sí, y te apuesto que va a ser como la fea de la teleserie. Efectivamente, yo así como, primero fue un golpe al ego, que me duró como un día y medio, y después dije, esto es una oportunidad demasiado hermosa. Me acordé como de lo que viví un poco con la Charon, y supongo que cuando lo vi escrito al tiro dije, demasiado entretenido, ¿cachai? Y también estaba bien escrito. Sí, era un personaje que también los guionistas como que supieron instalarlo y yo por lo tanto tuve mucho espacio para poder jugar, para poder improvisar, para poder proponer. Tenía como partner al Matías Oviedo, que es muy amigo mío, no nos había tocado nunca ser pareja. Estaba la Gloria Muchmayer, que era un lujo, como hago comedia con ella, fue súper entretenido. ¿Eres un fanático del café? Entonces elige Valia Coffee. Tendrás los mejores sabores y también aprenderás más de este interesante mundo, encontrando cafeteras y molinillos, productos que harán comenzar tu día con un aroma único y sabor energizante. Encuentra el café que andabas buscando. Pide tu despacho a todo Chile en valiacoffee.cl o en Instagram @valiacoffee. ¿Está listo tu blend gourmet? Sigamos entonces con esta entretenida entrevista de impacto en el rostro junto a Valia Coffee, el mundo del café en simple. ¿Y el trabajo Sí, de caracterización vino de tu parte, de los vestuaristas? ¿Cuánto es hubo un de trabajo en tuyo? conjunto, pero sí recuerdo haber sido bastante, de haber empujado bastante el look. Sí, me acuerdo que me preocupaba me proponían algo y era como, es que necesito, no quiero verme bien. Mi concepto era como, esta es
la ropa de la abuelita, como que todo lo tiene que, ella vivía con su abuela, se suponía, que no existía, pero todo tenía que ser heredado como de la abuela, que nunca... A mí me entusiasmó mucho el personaje de enfrentarlo, no desde es que es la fea, sino que sentí que era una cosa más como su fealdad o no sé qué, es por consecuencia. Si a ella alguien la arreglaba, la peinaba, le cambiaba la ropa, no era fea, ¿cachai? Sino que había más bien una falta de cariño, de que nadie le había hecho un cariño nunca, nunca nadie le había hecho un regalo, nunca nadie había querido ser su amiga, nunca nadie la había valorado. Entonces, como que yo peleé mucho que no fuera esta cosa, porque obviamente el objetivo era no, el cambio de look del año, y yo peleé que no cambiara hasta el final, porque creía que eso era como una cosa muy superficial, o sea, como se arreglaba, ¿cachai? Se va a arreglar. Lo que ella está, la evolución que tiene que hacer ella es más de empoderamiento, de ver que la escuchan, que en el trabajo le dan un espacio, que puede ser jefa de las cajeras, que alguien se puede enamorar de ella siendo así, no cuando se ponga la minifalda y ¿cachai? Sino que como es, como ella empezó a tener espacio, a desarrollarse como persona, la empiezan a valorar, ¿cachai? Y creo que fue súper bonito eso, y peleé hasta el final y se casó como Angie, no de Linda. Y supongo que hoy en día estará mucho más linda, pero porque le han dado amor, básicamente. Antonio, entonces sí, en algún momento estuvo considerado un cambio de look para este personaje, que Sí, finalmente nunca... siempre estuvo considerado así. O sea, siempre era con el cambio de look, pero sí me acuerdo de haberla peleado mucho, que no ocurriera. ¿Te pesó en algún momento Betty la Fea? ¿La tomaste como fuente de inspiración? Sí, recuerdo que sí, no sé si me pesó, ¿no? Como, uy, que la estoy imitando, no, pero sí, obviamente era un referente, pero tenía otros referentes que no me acuerdo mucho ahora. Te diría que me pesó más Ushue, que es el personaje que yo hacía en Gladys, porque lo estaba haciendo al mismo tiempo y también tenían, o sea, en el fondo, por como yo enfrenté a la Angie, la enfrenté más con un tema más social que de a que soy fea, sino que como estar muy apocada, muy poco estimulada, que es similar un poco a lo que pueda tener Ushue en Gladys, ¿cachai? Que tiene Asperger, eh, que hay que no ha estado ahí, como quizá no se le estimuló para que pudiera desarrollarse de mejor forma. Entonces como que se me cruzaban un poco, a mí me penaba un poco como siempre era, ay, no me estaré pareciendo a Ushue, ¿cachai? No recuerdo haber tenido, o sea, como, oh, me estaré pareciendo a Betty la Fea, no. Quizá en el look se parecía, pero no sé si el personaje se parecía mucho. En La Chúcara salta a los protagónicos y es Laura Muñoz, una mujer de armas tomar que regresa al Fundo Santa Piedad y conoce al severo Vicente Correa. Esta teleserie diurna que se transmitió en el año 2014, el año en donde a TVN le empieza a ir mal, ¿cierto? Sí. Donde Kena Rencorete estrena en Mega Pitucas y Lucas, y la teleserie vespertina Caleta del Sol logra históricos 3 puntos promedio. No recuerdo el sentido de una presión. Es que yo creo que la cuestión finalmente depende poco de uno. O sea, creo que podéis tener a los mejores actores, a los actores que más quiere la gente, y si la teleserie es mala, le va a ir mal. La gente, o sea, sí, a los actores. Hay una responsabilidad, obviamente, y un como desafío de ser la protagonista de una teleserie. Pero cuando uno cree en la teleserie y uno la lee y la encuentra buena y lo pasáis bien haciéndola, yo me acuerdo haber dicho como, a la gente le va a gustar. Claro, no sé qué rating tendrá, y efectivamente nosotros decimos le va bien, pero para como eran los ratings antiguamente, esto tampoco no es tan alto, solo que para como estaban los ratings en ese momento, efectivamente era una teleserie que le iba bien. Pero si, no es comparable con cómo le iba a Bruja 10 años antes, ¿cachai? Que llegó a tener 45 puntos. Entonces como que sí, había una presión, pero también había una certeza de que teníamos un buen trabajo, o sea, como todos sentíamos que teníamos un buen guión. Sí, finalmente esa es la clave, ¿cachai? Cuando hay un buen guión, cuando hay buenos personajes, es difícil que te quede mal, po, ¿cachai? Es difícil que a la gente no le guste. Y cuando te ofrecieron... Todos llegamos con la mejor disposición, como, oh, me han entregado un personaje, todos están como súper abiertos al personaje nuevo, ¿no? Cuando se bloquea es porque, oh, chuta, esto es malo, esto no tengo dónde agarrarlo. Y cuando hay un material,
uno se le abre el mundo y se imagina miles de cosas. A mí me acuerdo con La Chúcara fue como, me daba miedo ser protagonista de algo, pero porque es muy primera línea nomás, pues estar muy como expuesto. Pero, pero la verdad es que cuando lo leí desde un inicio, no me acuerdo, la Sandra Arriagada creo que lo escribió así como, le fluía demasiado el personaje, ¿cachai? ¿Por qué crees tú que las teleseries que se ambientan en el campo generalmente les va tan bien? Yo creo que hay una identidad que uno, o sea, que es muy chileno y que nos gusta vernos reflejados, obviamente. Y, y creo que sí, pues como que al tiro como que uno está instalado en un lugar familiar. No hay que, no hay que trabajar demasiado para explicarle a la gente quiénes son los personajes que están ahí. Como que partir de una base que es el campo chileno, como que no pasa, por ejemplo, el ejemplo de su nombre Joaquín con el Valle del Elqui, que si bien también es chileno, pero no era un mundo tan, no es que uno lo identifique tan, el mundo de la secta, del lugar es el que uno reconoce y quiere. Pero el campo chileno es súper difícil no hacer una teleserie que no tenga que ver con el mundo del campo, ¿cachai? En este caso, ¿tú sientes que el campo también fue el protagonista de la historia? Sí, sin duda, y porque además tenéis ahí, es como una síntesis de lo que es nuestro país también, desde las clases y los roles sociales, el patrón, los empleados, ¿cachai? Como que conviven en un mismo espacio bastante pequeño, como puede ser un fundo, un campo, convive la clase más alta y más privilegiada junto con la gente que tiene menos, ¿cachai? Y conviven juntos y conviven en la misma casa porque uno atiende al otro. Es como en un espacio logra sintetizar quizás un país. Entonces yo creo que hay una identidad como bien inmediata, una identificación. Creo que es un personaje que está muy bien escrito, bien construido, eh, muy empático, muy libre, dañado. Como que no es como, todo era bello, sino que tenía unas super heridas, ¿cachai? Y abandonos y era una niña que a pesar de toda esa herida ella como que logró como salir adelante, entonces como siento que representaba mucho como a la mujer chilena, ¿cachai? Como el ser aguerrida, como ya, yo tengo estas heridas, pero no me quedo ahí, ¿cachai? Tengo que salir adelante y voy a evolucionar, ¿cachai? Y quizá las heridas no se van a borrar nunca, son parte de mi vida, pero no me quedo lloriqueando, sino que vamos y salgamos adelante y estudiemos y aprendamos y tengamos ambiciones. Eh, y su libertad era hermosa, o sea, como el no tener ningún prejuicio de que si es el patrón. Creo que eso era lo más fascinante, como la libertad que podía tener ella como mujer. Su último trabajo en teleseries fue la fallida apuesta de TVN. Dime quién fue. De todas maneras tenía comprensión de lo que estaba ocurriendo en el canal. Fue una opción mía también quedarme ahí como un poco hasta que el barco se hundiera. Porque también siempre estaba la esperanza de, oye, ¿y si esto resurge? Y qué bueno ser parte de eso, ¿cachai? Pero también, o sea, en el momento en que me fui, no sé si había una alternativa B porque no habría sabido para qué quedarme tampoco. ¿Cachai? O sea, aunque me lo ofrecieran es como ya, ¿y para qué? Si no está ocurriendo, no hay un área, o sea, tú ibas ya al área dramática y era dramático, literalmente, ¿cachai? No había nadie, no. Entonces, como que por mucho que me quisieran o no me quisieran, finalmente es súper, no habría tenido ninguna lógica ni que me ofrecieran quedarme ni que yo quisiera quedarme, ¿cachai? Entonces eso no iba a ocurrir y en ese sentido sí tuve la comprensión de no tomármelo personal, entender que no había mucha otra opción que esa. Eh, pero sí, eso no quita que sí me haya dolido, porque finalmente lo que te duele es que igual uno cree que las cosas pueden ser más cariñosas, más sensibles, y eso sí me dolió, que sentí que era como que, pero también tampoco lo tomo personal, sino que más bien como que lo culpo a la industria o a las personas que estamos o que están a cargo de las áreas a veces que son un poco, no sé si hay mucha pega, pero a veces poco delicado
porque no es a mí nomás que me ha pasado, o sea, a mí me dio pena cómo me fui, pero el Amparo, una era que lleva 25 años, creo que fue súper parecido también, ¿cachai? O sea, como que uno tiene que preguntar, y te dicen, te vas, y chuta, ¿y de qué me despido? Y te vas, y no, nadie está como, pucha, gracias, eh, o, y a mí te diría que lo que me dio pena más que nada es que como que la teleserie, yo sentí que si bien ese es el contexto y era ilógico seguir ahí y que quisieran que yo siguiera, igual yo eso lo sentí cuando yo leí el primer capítulo se me olvida hasta el nombre, dime quién fue. Yo leí el primer capítulo y dije, hasta aquí llego, ¿cachai? Como que lo vi muy evidente, fue una teleserie muy dura, creo que la única, o sea, de todas las que me has nombrado, que creo que hemos repasado todas, la única que te diría como, me acuerdo y me da un poco de angustia, precisamente porque no había líder, porque no había cabeza de nada, porque porque no había por dónde moverse, nadie sabía qué hacer, y yo me sentía, claro, estoy en la primera línea, una cuestión que es impresentable, entonces no hay opción de pasarlo bien. Impresentable, ¿Cachai? ¿por qué? Porque era muy mala y porque nadie... Pero bueno, pues te digo, a veces hay teleseries malas, pero hay un líder que hace que la cuestión vaya y eso, vamos, la vamos a ir arreglando. Acá estaba realmente TVN descabezado, o sea, como cuando de verdad el barco ya hundido. Entonces, eh, fue una teleserie que creó el director, en ese momento era el director de programación que se metía ya como director del área dramática, y se aprobó una teleserie después de haber aprobado y haber bajado muchas, en las que, o sea, a mí me presentaron muchos proyectos antes, ¿cachai? Ya, vamos, nos embalamos con no, se cayó. Y esta se aprobó y ahí cambiaron al director de programación, y el nuevo director de programación decidió que hagamos esto, pero le falta maldad. Entonces cuando es un Frankenstein, ¿cachai? Y nadie le puso, nadie le ponía como, ¿cómo se dice? La correa al gato, la correa al gato, la correa al perro, como decir, esto es mío y yo me lo voy a jugar y lo voy a liderar. Nadie era el dueño de la teleserie, ¿cachai? Entonces, después cambiaron al director entre medio llegó Rodrigo Sepúlveda a ser director del área, pero estaban en la mitad y es como, nadie era el dueño. El director que teníamos en la teleserie la armó y se fue o no fueron y llegó un nuevo director que en el primer ensayo que yo pedí no me pusieran los créditos. ¿Cachai? Como una weá muy... nadie le tenía amor a la teleserie, es decir, este es mío y aunque sea malo o aunque esté medio cojo, lo vamos a cuidar y vamos a parar hasta el final. Y siento que a mí me tocó un poco también tener ese rol como de aguantar y fue muy duro, entonces también quedé muy desgastada. Como que cada tu mentalidad ante hoy, hacer la violeta es desgastante, a mí eso no me gasta, como estar cansándose haciendo la pega no me gasta, pero esto estar como tratando de sacar adelante algo que tú sabes que no, y que yo lo fui a decir, leí el capítulo 1, dije, no nos metamos en este problema, esto no se está contando. Y tenía, bueno, súper buenos partners, pero a todos nos pasaba lo mismo, entonces era difícil. O sea, estaba el Pancho Reyes, el Amparo y la Claudia, que eran como con los que más me tocaba. Pero me habría encantado tenerlos a ellos de partner en algo donde pudiéramos jugar un poco y no tener que estar peleándola todo el tiempo en cómo sacar adelante cada escena, ¿cachai? Como que creo que se nos fue mucha energía ahí. Pero fome, entonces como que el problema es que yo uno esa teleserie que fue muy difícil a mi salida de TVN y también de la tele en el fondo. Entonces, como que ese cruce es el que es un poco fome, porque si hubiese sido una tele, después viene otra, quizás no tendría esa sensación quizás tan amarga, ¿cachai? Hablemos de actualidad. En el caso hipotético, si tú tuvieras que asumir sí o sí el Ministerio de Cultura, ¿qué sería lo más urgente que harías? Lo más urgente que haría creo que sería tratar de darle validez, ojalá al título de ser Ministerio de Cultura, que eso existe hace muy poco tiempo, antes era el Consejo, y por lo tanto que tenga la misma importancia que el Ministerio de Economía, que el Ministerio de Educación, de Salud, o sea, partir
porque el gobierno entienda que la cultura y las artes y el patrimonio son esencial en nuestras vidas para después poder generar políticas públicas que obviamente le puedan chorrear, entre comillas, a la gente. Pero si no lo entiende el gobierno y si no lo entiende el ministro de Cultura, la ministra de Cultura, eso no va a ocurrir nunca. Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía.